Bueno, hoy día, después de 37 semanas, si no me equivoco, vamos a ver, ojalá que igual de rápido como cuando subían las bencinas en los, ¿cómo se llama?, exhibidores de precio de los centros de abasto de combustible, o sea, las bencineras, digamos, lo mismo, que baja el precio. Entonces, nosotros queremos saber cómo opera el MEPCO y también queremos saber cómo ocurren los efectos en la economía a propósito de la variación del precio de los combustibles, porque uno ha aprendido ya con tantos programas de buena costumbre que en la economía todo está entrelazado, ¿no? Es como una red de capilares, ¿no? Claro, y todo influye en todo, digamos. Todo tiene una repercusión. Exactamente. Entonces hoy día ya vimos que las bencinas van a caer entre 19 y 26 pesos por litro. El ministro de Hacienda dijo que esta baja significa retroceder al precio que teníamos hace un mes en las bencinas. Entonces, como aquí hablamos con especialistas, hemos querido pedirle la opinión a Claudio Parés, quien es director del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción. Claudio, gracias por estar con nosotros tan temprano aquí en Buena Costumbre. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Claudio. Te escuchamos súper bien. Oye, tenemos parece un pequeño delay que le llaman, así que, pero vamos a hacer el empeño de todas maneras. Claudio, ¿cómo opera el MEPCO para que la gente entienda por qué ahora, después de tanto tiempo, habiendo transcurrido 36 semanas, ¡pum!, se hizo funcionar este mecanismo, o operó solo, es lo que te queremos preguntar, para que finalmente bajaran los combustibles, Claudio? El sistema de estabilización de precios funciona a través del impuesto. Nosotros estamos acostumbrados a que los impuestos son proporcionales al precio, entonces, por decir el IVA, uno paga el 18% del valor del bien. Sin embargo, en el caso de los combustibles, en el caso de los cigarrillos, por ejemplo, el impuesto no es proporcional, entonces no cambia necesariamente junto con el precio, un valor fijo. Entonces, si el combustible vale 100, yo puedo cambiar el impuesto a 20 o a 40 de un día para otro, y el porcentaje que yo pago del precio como consumidor va a cambiar de ese día para el otro. Entonces, ¿qué es lo que hace el MEPCO? Cobra un impuesto que es alrededor del 30% del precio del combustible, pero no es calculado de manera proporcional. Entonces, si el barril de combustible vale, no sé, X. 1.000.000 de pesos, Sí, o 1.000 pesos, entonces un día se le cobran 300 y al día siguiente se cobran 200 pesos de impuesto. O sea, Claudio, se fue cambiando el precio, ajustando el nivel de impuesto. Claudio Parés, director del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción, si es que te entendí bien, al final esto es una decisión política, porque lo que tú me dices es que se modifica el valor del impuesto, en este caso a la baja, para reducir el precio. ¿Eso es? O sea, sí, claro, se ajusta el nivel de impuesto se ajusta el nivel de impuesto diariamente o semanalmente para ajustar el precio al consumidor final. O sea que esto pudo haber ocurrido hace 3 semanas, digamos, ¿era un asunto de voluntad de la autoridad económica? Sí y no. Ya. Sí y no. La verdad es que sí podría haber ocurrido, pero la verdad es que la pregunta es si nos convenía que bajara el precio del combustible. Esa es la otra pregunta. ¿Y no convenía o no? ¿Convenía o no? Yo soy partidario de subir el impuesto al combustible. Subirlo. Creo que incluso está muy bajo. Los combustibles fósiles, en la sociedad hoy día hablamos de cambio climático y todo, lo que deberíamos hacer con los combustibles fósiles en general es disminuir su uso. ¿Pero solamente el diésel o todos los combustibles? Porque ahí creo que hay una diferenciación. Porque el diésel es el combustible que es ocupado para las actividades productivas. De hecho, ese subió. Claro. Entonces ahí quizás hay que hacer una diferencia, ¿o no? Efectivamente yo creo que el impuesto al diésel habría que subirlo y también el impuesto específico al combustible habría que mantenerlo o subirlo también. Yo creo que ambos deberían aumentarse o por lo menos mantenerse a un nivel estable. Hoy dicen, hoy día la tercera titula que hay una, digamos que esta modificación del valor del precio de las bencinas a la baja afectaría el IPC
finalmente. Es decir, el costo de la vida. ¿Ese es uno de los efectos no queridos o tú no estás de acuerdo, Claudio, con eso? Sí, yo creo que es que sí, efectivamente el aumento, por eso no es bueno estar jugando con el precio. Porque si yo bajo el impuesto un día, probablemente en un par de semanas, un par de meses, voy a tener que volver a subir el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto de estar jugando con subir y bajar el impuesto? Voy a tener que un día la inflación va a subir, el otro día la inflación va a bajar. Entonces, cuando nosotros miramos la inflación, lo importante es mirar la inflación en el mediano o largo plazo. Entonces, no, me acuerdo que cuando cambiamos, antes teníamos el CIPCO y pasamos al MEPCO, y resulta que reclamábamos porque las subidas eran muy altas, entonces se cambió el sistema y se puso el MEPCO para que las subidas no fueran más de 5 o 6 pesos por semana. Y lo que pasó ahí es que pegamos un bajón tremendo que significó una reducción del IPC considerable en el mes que se hizo la baja. Pero después de esa baja, el IPC volvió a subir al ritmo que traía. Entonces, el MEPCO no sería tal vez que es el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Esto, para entender mejor, ¿se activa de vez en cuando o está constantemente monitoreándose con respecto a las alzas y las bajas del precio del combustible? El MEPCO es un mecanismo automático. Entonces, lo que hace el MEPCO es cambiar el impuesto para mantener un precio estable del combustible. Entonces, el combustible no debería subir. Por ejemplo, si yo digo que el precio no debe subir más de 5 pesos a la semana y el precio del crudo, el precio internacional del crudo se dispara un 200%, es decir, una barbaridad, sí. El precio interno no va a subir más de 5 pesos. Aunque el precio internacional haya subido mucho, el precio interno va a subir un poquito. ¿Cuál es el problema de eso? Que si el precio internacional se dispara, el impuesto podría pasar a ser negativo incluso. Mira. A sostener el precio en el nivel estable. Entonces tengo que tener un bolsón de plata, un fondo de estabilización que me permita sostener este subsidio o que me permita sostener el nivel de precio. Lo que pasa es que aquí uno no entiende porque, digamos, se supone que el mercado se regula solo, eso dicen por lo menos algunos economistas, ¿no? Entonces, la pregunta que a mí me surge desde la más absoluta ignorancia, ¿cuánto debiera costar el litro de benzina? Porque tiene que haber un precio razonable, porque aquí está tironeado el valor que uno paga finalmente, lo tironean por todas partes. Claro, porque va a depender de a cuánto Chile está comprando el... Está bien, pero lo que quiero decir yo es que, digamos, el litro de benzina debería tener un precio más o menos justo, ¿o no? ¿O el mercado no se fija en eso? Eso es lo que me cuesta comprender. Para digamos. Eso está el MEPCO. Ah, ya. Yo creo, ¿no? Para poder corregir. Ya, a ver, lo que pasa es que el mercado se regula solo, pero alguna vez escuché a un colega decir que el mercado es amoral. Yo estoy de acuerdo. Al mercado no le importan los debería. Claro. Es nomás. Entonces, el costo del combustible es lo que cuesta sacarlo de la tierra y transportarlo y traerlo hasta Chile. Ese es el costo. ¿Sí? Pero el valor, que es lo que nosotros usamos y cuánto lo valoramos, es una cuestión individual. ¿Y qué es lo que pasa? El mercado al final dice, bueno, de los que están dispuestos a producir petróleo versus los que necesitan petróleo, ¿cuál es el precio? Que es un punto intermedio entre el valor y el costo. ¿Sí? Pero resulta que la producción va a ir cambiando su costo y nosotros sabemos lo inestable que es la situación en los países que producen petróleo en general. ¿Sí? El tema está en que si nosotros queremos reducir nuestro consumo de petróleo, si queremos pagar menos por combustible, claro, deberíamos buscar formas alternativas. Claro, el problema es que ahí es donde yo quería llegar, desgraciadamente no nos va a alcanzar el tiempo porque es una discusión más de fondo. Claro, cuando tú planteas, Claudio Paredes, director del Departamento de Economía de la UDEC,
que hay que desincentivar el uso de los combustibles fósiles. Sí, es una discusión que tuvimos en el programa Sí, también hace unos días, que yo también estaba de acuerdo y de hecho puse algunos datos en la mesa sobre que Chile no pagaba montos excesivos o no había un impuesto excesivamente alto al combustible en comparación a países de la OCDE, por Me acuerdo ejemplo. perfectamente. Claro, lo que pasa es que sí está bien, ojalá no usemos tanto combustible fósil, pero y mientras tanto, si ese es el problema, si tú estás viendo que, por ejemplo, los buses eléctricos que se iban a implementar en Concepción con aportes del Estado y de algunos privados también, no han llegado. Y uno se da cuenta que están llegando a Santiago, la flota de buses eléctricos de la región metropolitana crece, ahora también en Valparaíso, también se están reemplazando los trolleys por buses más modernos que son eléctricos, pero aquí en la región del Biobío no pasa nada. Entonces, veamos el vaso medio lleno y veamos que hay un sistema de ciclovías. Es cierto. Que hace algunos años no había. Cierto. Que si miramos, estamos tratando y por lo menos hay gente que usa cada día más el biotren. Tenemos va a llegar el biotren. Pasitos de guagua. Vamos avanzando un poquito. Pero tenemos que ir un poquito más allá. No sé, uno piensa, ya vemos algunos que soñamos con el tren que conecte Concepción con el resto del país, para olvidarnos de los camiones. Entonces, si reforzáramos el transporte en tren, efectivamente, como tú dices, los buses eléctricos, pero también el uso de la bicicleta, caminar, el transporte público. Ojo, que si nosotros tuviéramos un buen sistema de transporte público, incluso con buses... Incluso con buses tradicionales, disminuiríamos la congestión y tendríamos... Eso es lo que alega María José acá. Sí. Yo estoy de acuerdo. Si el sistema de transporte público es malo, por eso es que la gente no lo usa. Además que ahora andan asustados. Todo el mundo tiene susto también. Con el COVID también hay ¿cómo se llama esto? Poca oferta de buses. Claro. No hay la cantidad Faltan adecuada. 800 conductores profesionales hoy día. De buses, de micros para la cantidad de personas que hoy en día se mueven en el Gran Concepción. Bueno, Claudio, se nos fue el tiempo. Ha sido una conversación, yo diría, interesante y que también ojalá le haya resultado así a los auditores y auditores que nos escuchan en todas partes. Claudio, ¿algo más que agregar antes de despedirnos? No, nada más. O sea, bueno, yo había preparado unos datos respecto de cuánto impuesto paga el 10% más pobre y más rico en términos de impuesto a los combustibles. Y la verdad es que reducir el impuesto a los combustibles también es reducirle los impuestos a los más ricos más que a los más pobres. Así es. Claro. Ojo, ahí hay otro tema adicional que tiene que ver con tratar de incentivar el uso del transporte público, tratar de buscar alternativas al uso de los combustibles, y si nosotros les bajamos el precio, lo único que vamos a estar haciendo es incentivar su uso, que es lo que no queremos hacer como sociedad. Pero bueno, como ustedes dicen, es una discusión que da para largo. Y extremadamente sensible. Podemos conversar otro día, digamos, pero esto es una discusión que toca el bolsillo de todas las personas. Pues aquí seguro hay varios auditores que están pensando, ya está, este profesor seguro que él camina para todos lados. Y bueno, no debe tener auto. No tiene auto. Debe tener auto, claro. La verdad es que cuando discutimos estas cosas, uno siempre piensa en su bolsillo primero, pero en general tenemos que pensar qué es lo mejor para la sociedad. Así es, pues bien común, que le dicen. Claudio Párez, director del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y quedamos para la otra, a ver si podemos alargarnos algo. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día a todos, buen día a los auditores. Gracias, Claudio, que tengas buen día.